La lluvia caía como un velo de secretos sobre Bilbao, y yo, Lidia, acababa de romper la promesa que mi familia me había arrancado del alma. No lo digas nunca, por Dios, Lidia. Eres la única que nos avergüenza así, me había gritado mi madre en la cocina de nuestra casa en el casco viejo, mientras mis hermanas pequeñas observaban en silencio, como estatuas de mármol en una catedral gótica. Y ahora, bajo el nervión revuelto, veía a Carla alejarse por el puente de la Salve, su silueta borrosa entre las luces de neón, y supe que el silencio que me impusieron no era más que una cadena que me ahogaba. El viento del Cantábrico azotaba mi rostro, pero no era el frío lo que me helaba los huesos. Era el eco de esa promesa, sellada con lágrimas y amenazas veladas de desheredar, de borrar mi nombre de las fotos familiares. Yo, la primogénita, la que siempre había sido el orgullo de la familia Echevarría, ingeniera en la Universidad del País Vasco, voluntaria en las fiestas de San Mamés, la que organizaba las cenas de Semana Santa con paella y chacoli. ¿Cómo podía ser yo la mancha? La única hermana que salió del closet, en una familia donde el catolicismo devoto era el pegamento que unía a mis 4 hermanas menores, todas casadas o en camino, con novios de familias vascas pura sangre. Promételo, Lidia. Por tus hermanas, por el apellido, me había suplicado mi padre, con esa voz ronca de fumador empedernido, mientras mi madre se santiguaba. Y yo lo prometí porque el amor filial es un veneno dulce en Bilbao, donde las raíces son tan profundas como las cuevas de Sopelana. Pero Carla. ¡Ay, Carla! La conocí en una noche de Astenagusía, cuando las calles del casco viejo palpitaban con tambores y fuegos artificiales. Ella era la fotógrafa freelance que cubría el festival para un diario local, con su cámara colgada al cuello como un talismán. Yo estaba allí con mis hermanas, fingiendo risas entre pinchos y sidra, pero mis ojos la encontraron entre la multitud, cabello negro corto, revuelto por el viento, ojos marrones que brillaban como el chocolate fundido de las chocolaterías de la Ribera. Me sonrió y en ese instante el ruido de la fiesta se desvaneció. Tú. ¿Quieres que te haga una foto que capture el alma de Bilbao en tus ojos?, me dijo con ese acento andaluz que traía el calor del sur a nuestra ciudad gris. Yo, que nunca había coqueteado con nadie en público, sentí un rubor que no era del chacoli. Solo si prometes no revelar mis secretos, respondí, y ella rió, un sonido que era como el romper de las olas en Plencia. Esa noche, después de que mis hermanas se fueran a casa, Carla y yo terminamos en un bar escondido en las 7 calles, bebiendo calimocho y hablando de todo, de cómo ella había huido de Sevilla para escapar de un noviazgo impuesto por su familia gitana, de cómo Bilbao la había acogido con su rudeza vasca, de sueños de exponer fotos en el Azcuna Centroa. Soy lesbiana, Lidia. Y no me escondo, me confesó con una franqueza que me dejó sin aliento. Yo, que había enterrado mi verdad bajo capas de negación, solo pude asentir. Al amanecer, en su pequeño apartamento en Abando, nos besamos por primera vez. Fue tierno como el roce de las hojas de roble en Gecho, pero cargado de una promesa que yo no podía cumplir del todo. Los meses siguientes fueron un torbellino de amor robado. Nos veíamos en rincones olvidados, paseos por el monte Archanda al atardecer, donde el funicular nos llevaba como en un sueño suspendido, cenas improvisadas en mi cocina, con ensalada rusa y vino de La Rioja que compartíamos a hurtadillas, noches en su cama, envueltas en sábanas que olían a su perfume de jazmín, hablando de un futuro donde yo pudiera ser libre. Carla era mi refugio, mi fuego en la niebla bilbaína. Me enseñó a amar sin culpas, a caminar de la mano en el parque de Doña Casilda sin mirar atrás. Eres valiente, Lidia. Más de lo que crees, me susurraba mientras trazaba mapas invisibles en mi espalda con sus dedos. Pero cada vez que sonaba el teléfono y era mi madre preguntando por ese amigo imaginario, el nudo en mi garganta se apretaba. La promesa pesaba como una losa de piedra de las murallas medievales. El primer conflicto llegó sutil, como la marea que sube en la ría. Mis hermanas, siempre unidas como las sardinas en lata, empezaron a notar mi ausencia en las reuniones familiares. Lidia, ¿dónde estás metida? Papá dice que pareces distraída, me reprochó Maite la segunda por WhatsApp con emojis de caras enfadadas. Yo mentía, decía que era el trabajo o los proyectos de ingeniería en el puerto. Pero Carla, con su intuición andaluza, lo veía todo. Diles la verdad, amor. No puedes vivir a medias. Yo negaba, besándola más fuerte como si el deseo pudiera ahogar el miedo. Hasta que una tarde de otoño, en el mercado de la Ribera, todo estalló.
Estábamos comprando tomates maduros para una cena romántica cuando mi hermana pequeña, Anne, apareció de la nada. Lidia. ¿Qué haces aquí sola? Mamá me mandó a por bacalao. Sus ojos idénticos a los míos se posaron en Carla, que sostenía una cesta con hierbas frescas. Ella es una amiga del trabajo. Fotógrafa, balbuceé. Anne frunció el ceño, esa mirada que heredamos de nuestra abuela, estricta como una maestra de los años 50. Amiga, Pues dile a tu amiga que no te aleje de la familia. Y ven a casa esta noche, hay cena importante. Carla apretó mi mano bajo la mesa del mercado, pero yo la solté como si quemara. Esa cena fue el principio del fin de mi ilusión. En la casa familiar, un piso viejo en Santuchu con balcones que daban a la Basílica de Begoña, mis padres y hermanas me esperaban con una sorpresa, un pretendiente elegido por mi tía, un ingeniero vasco de Baracaldo, viudo, con 2 hijos y una casa en las afueras. Es perfecto para ti, Lidia. Estable, católico, de buena familia, anunció mi padre, levantando una copa de vino tinto. Mis hermanas aplaudieron, Maite incluso me guiñó un ojo. Yo me quedé helada, el plato de cocido montañés atragantándome en la garganta. Y si no quiero, osé decir, mi voz un hilo. El silencio cayó como la niebla sobre el bocho. Mi madre se levantó pálida. No seas egoísta. Piensa en nosotras. Eres la mayor, debes dar ejemplo. Recordé la promesa, esa cárcel invisible, y asentí, lágrimas quemándome los ojos. Carla lo supo esa misma noche, cuando llegué a su puerta empapada por la lluvia. Me obligaron a prometerlo todo, Carla. No decir nada, no ser nada más que la hija perfecta. Ella me abrazó, su calor contra mi frío, pero en sus ojos vi la duda por primera vez. Entonces, ¿qué somos? Un secreto que guardas como un pecado. Hablamos hasta el alba, planeando huir, mudarnos a Madrid o incluso a Barcelona, donde el amor como el nuestro era menos tabú. Pero el miedo era un ancla, mi trabajo, mi familia, las deudas del piso que compartía con una prima. Dame tiempo, le supliqué. Ella asintió, pero el beso que nos dimos esa noche sabía a despedida. Los días siguientes fueron un baile precario entre la luz y la oscuridad, como las sombras que el Guggenheim proyecta sobre la ría al mediodía. Por fuera, yo era Lidia Echevarría, la ingeniera eficiente que presentaba informes en la oficina del puerto, con sonrisas falsas y cafés solo dobles para mantener la cordura. Por dentro era un torbellino de culpa y deseo, contando las horas hasta que podía escapar a los brazos de Carla. Nos veíamos en secreto, un café rápido en el Café Iruña, disfrazado de reunión laboral, un paseo por la Gran Vía, fingiendo ser colegas, o en las noches más osadas, en su apartamento, donde el mundo exterior se disolvía en susurros y caricias suaves, como el roce de la seda vasca. Pero las grietas empezaban a aparecer. Mi familia intensificaba la presión. Mi padre, con su bigote gris y su devoción por el Athletic Club, me llevaba a partidos en San Mamés, sentándome junto a él en la grada, gritando goles como si eso pudiera borrar mi verdad. Mira, Lidia, la vida es como el fútbol, equipo, lealtad, victoria colectiva. No hay lugar para individualismos. Yo asentía el rugido de la multitud ahogando mis pensamientos, pero en el fondo, soñaba con Carla animando desde las sombras, con una bufanda bilbaína teñida de colores del arco iris. Mis hermanas, peores aún, Maite, la ambiciosa abogada, me enviaba artículos sobre matrimonios tradicionales recortados del Correo. Anne, la inocente estudiante de magisterio, me preguntaba con ojos de cachorro si ese ingeniero me gustaba, ajena al abismo que se abría bajo mis pies. Carla, meanwhile, se volvía más distante. Su trabajo la absorbía, una exposición en el Museo de Bellas Artes sobre mujeres vascas olvidadas, donde sus fotos capturaban la fuerza silenciosa de las pescadoras en Portugalete. Quiero incluir una tuya, Lidia. Tú de pie en la ría simbolizando la libertad contenida, me propuso una tarde en el parque bajo los castaños dorados. Yo me negué, el pánico subiendo como bilis. ¿Y si alguien me reconoce? Mi familia lo vería todo. Ella suspiró, su mano soltando la mía. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo serás tú, no la máscara? Esa pregunta me perseguía como un fantasma en las calles empedradas del ensanche. El primer gran malentendido llegó como un rayo en tormenta de verano. Era un sábado de mercado en el Arriaga,
y yo había prometido a Carla encontrarnos en la plaza del teatro, disfrazado de casualidad. Pero mi madre llamó de improviso: ven a casa ahora, Lidia. Tu tía está mal, necesita que la veas. Corrí a Santuchu solo para encontrar una trampa. La cena con el pretendiente Javier ya estaba servida. Él era amable con manos callosas de ingeniero y chistes sobre el tiempo bilbaíno, pero cada palabra suya era un clavo en mi ataúd. Eres preciosa, Lidia. Y fuerte. Podríamos construir una vida sólida, dijo sirviéndome más vino. Yo bebí ahogando el asco y salí huyendo a las 10, con una excusa de dolor de cabeza. Carla me esperaba aún en la plaza, bajo la lluvia fina que Bilbao regala como un regalo envenenado. ¿Dónde estabas? Te mandé 10 mensajes. Su voz era un filo. Con mi familia. Lo siento, amor, fue urgente. Pero ella vio la mancha de vino en mi blusa, olió el perfume de mi madre en mi cabello. ¿Urgente? ¿O esa cena que mencionaste la semana pasada? El malentendido se hinchó como una ola. Ella pensó que yo había elegido la comodidad familiar sobre nosotras, que Javier era más que un fantasma. No. Es una mentira, Carla. Te lo juro por la Virgen de Begoña. Pero las palabras salían torpes, y ella se giró, lágrimas mezclándose con la lluvia. No puedo competir con tus promesas, Lidia. No soy un secreto que se guarda en un cajón. Se fue y yo me quedé allí, bajo el teatro neoclásico, sintiendo que el mundo se derrumbaba como un puente viejo. Esa noche, sola en mi piso, lloré hasta que el alba pintó de rosa las persianas. Llamé a Carla 1000 veces, pero su teléfono sonaba en el vacío. Al día siguiente en el trabajo mi mente divagaba, calculaba vigas de acero para el nuevo muelle, pero veía solo el puente entre nosotras tambaleante. Decidí romper el silencio. Fui a su apartamento en Abando, subiendo las escaleras con el corazón en la garganta. Ella abrió la puerta, ojeras profundas, el estudio revuelto con negativos fotográficos esparcidos como hojas muertas. Perdóname. Fue una trampa, pero no elegí eso. Te elijo a ti siempre. Nos abrazamos y el beso fue salvaje, desesperado, como si pudiéramos borrar el dolor con urgencia. Pero en el fondo sabía que el malentendido era solo la semilla de algo peor. Pronto el secreto empezó a filtrarse como el agua por las grietas de una presa. Una de mis hermanas, Itziar, la tercera, me vio salir de un cine en el centro con Carla, de la mano por un instante imprudente. No dijo nada al principio, pero sus mensajes se volvieron fríos. ¿Quién es esa mujer, Lidia? No mientas. Yo lo negué, pero el pánico me consumía. Carla, ajena, planeaba nuestro futuro. Vamos a Semana Santa a Sevilla, a mi familia. Ellos son ruidosos, pero aceptan el amor como el flamenco, apasionado y sin filtros. Yo sonreía, pero el nudo se apretaba. ¿Cómo decirle que mi promesa me ataba a Bilbao, a un closet que olía a moho y tradición? El clímax de esa fase llegó en una fiesta familiar por el cumpleaños de mi padre. Toda la familia Echevarría reunida en el jardín de la casa, con chorizos a la brasa y canciones vascas tocadas en chalaparta. Javier estaba allí, invitado como un trofeo. Yo había prometido a Carla no ir, pero cedí ante las súplicas de mi madre. Solo una noche, Lidia. Por él. Llegué tarde con el corazón dividido. Y entonces en el jardín iluminado por guirnaldas vi a Carla. No invitada sino traída por Itziar, que la había contratado como fotógrafa para el evento. ¡Sorpresa! Para inmortalizar el momento, anunció mi hermana, ajena al horror en mi rostro. Carla me miró, su cámara temblando en las manos. Javier, a mi lado, me tomó del brazo. ¡Qué fotógrafa tan guapa! ¿La conoces? El mundo se detuvo. Carla disparó la cámara, pero sus ojos gritaban traición. ¿Esto es lo que eliges, Lidia? ¿Una fiesta de máscaras? Se fue antes de que pudiera explicarme, dejando un vacío que el humo de la barbacoa no podía llenar. Esa noche mi padre me felicitó por mi novio, y yo vomité en el baño, el sabor amargo de la mentira quemándome la lengua. Bilbao nunca duerme del todo, sus calles susurran secretos como el viento en las torres de la Catedral de Santiago. Pero yo sí dormía, o al menos lo intentaba, en noches interminables donde los sueños me devolvían fragmentos de Carla, su risa en la playa de Azcorri, su mano en la mía durante un concierto de Chistularis en el Arriaga.
Después de la fiesta, el silencio entre nosotras fue un abismo. Sus mensajes cesaron, su apartamento se convirtió en territorio prohibido. Yo vagaba por la ciudad como un fantasma, trabajando en turnos extras en el puerto para no pensar, calculando cargas de contenedores mientras mi alma se descargaba en lágrimas solitarias. La traición cuando llegó fue un puñal forjado en mi propia forja. Itziar, la hermana que siempre había sido mi confidente en la infancia compartiendo dulces de turrón en Navidad, confidencias sobre primeros amores heterosexuales, me confrontó en un café del Ensanche. Lidia, sé lo de esa mujer. Carla, ¿verdad? La vi en tus ojos esa noche. Su voz era un susurro acusador, no compasivo. Yo negué al principio, pero ella sacó su teléfono, fotos granuladas de nosotras en el parque, tomadas a escondidas. ¿Quién te las dio, Jade? No importa. Mamá lo sabe todo. ¿Y papá? Dios, Lidia, ¿por qué nos haces esto? Eres la única, la que debería proteger el honor familiar. Lágrimas en sus ojos, pero no de empatía, sino de rabia. Me contó cómo habían contratado a un detective privado, sí, en Bilbao, donde las tradiciones pesan más que el acero, para protegernos de escándalos. La promesa que me arrancaron ahora era de todos, un pacto familiar para enterrar mi verdad. Devastada, busqué a Carla. La encontré en su estudio, rodeada de impresiones a medio terminar, retratos de mujeres vascas, fuertes y libres, pero el mío estaba rasgado en la basura. Vete, Lidia. No puedo más con tus medias verdades. Su voz era hielo. Le conté todo, la promesa al detective, la presión que me ahogaba como la marea alta en la ría. Te traicioné sin querer, pero te amo. Eres mi Bilbao, mi hogar. Ella rió amargamente, un sonido que cortaba como vidrio. Amor. ¿Y qué hay de tu familia? Ellos te compran con culpa, con deudas emocionales. Yo ofrezco libertad y tú la rechazas. El malentendido se profundizó. Ella creyó que yo había filtrado las fotos para alejarla, un acto de cobardía calculado. No. Itziar. Es un complot. Pero las palabras fallaban, y ella cerró la puerta, dejándome en el pasillo con el eco de mi propia debilidad. La decisión difícil llegó como una tormenta de galerna, repentina y feroz. Mi madre me citó en la Basílica de Begoña, ese santuario que vela por los bilbaínos desde siglos. Subimos las escaleras empinadas, el viento azotando nuestras faldas, hasta la terraza con vistas a la ciudad. Lidia, hija mía, esto termina hoy. Sacó papeles, un cheque para que pagara mis deudas y me mudara con Javier, y una carta de desheredación condicional, si no rompía con esa aberración. Piensa en tus hermanas. En el escándalo. En Bilbao, donde la gente habla más que el Nervión. Sus ojos surcados de arrugas imploraban. Yo recordé las navidades en familia, las risas alrededor del roscón, el orgullo en la voz de mi padre cuando me gradué. ¿Podía destruir eso por un amor que dolía tanto? Pero en ese momento de quiebre vi la verdad, la promesa no era protección, sino prisión. Bajé las escaleras corriendo, el cheque rasgado en mi bolsillo, y fui directa al Guggenheim, ese templo moderno de curvas imposibles que Carla tanto amaba. La encontré allí fotografiando la escultura de la serpiente roja, su silueta contra el titanio reluciente. Carla. Renuncio a todo. A la familia, al silencio. Ven conmigo. Ella se giró cámara en mano, pero sus ojos eran pozos de duda. Demasiado tarde, Lidia. Tu hermana me llamó anoche. Dijo que tú misma le diste las fotos para salvar la fiesta. Que soy un error que corregirás. El malentendido, alimentado por Itziar en un acto de protección retorcida, nos había separado como un terremoto. El Cao Trao estalló esa misma tarde en las calles del casco viejo. Corrí a casa de mis padres, irrumpiendo en la cena dominical. Basta. Soy lesbiana, y amo a Carla. La promesa fue un error, no más mentiras. El silencio fue ensordecedor. Mi padre dejó caer el tenedor, mi madre se cubrió el rostro. Anne lloró, Maite gritó, egoísta. Nos destruyes a todas. Itziar confesó entre sollozos, lo hice por ti, Lidia. Para que volvieras al camino correcto. La discusión fue un huracán,
acusaciones de traición, de hipocresía a ellos, con sus propios secretos enterrados, como el affair de mi tío en los 80. Salí de allí con el alma en jirones, pero libre. Corrí al puente de la Salve donde todo había empezado, y esperé a Carla bajo la lluvia torrencial. Ella llegó no por llamada, sino por instinto. Itziar mintió. Fui yo quien decidió pelear, le dije empapada, extendiendo la mano con el cheque rasgado. Elige, yo o el pasado. Sus ojos, marrones como la tierra fértil del sur, se llenaron de lágrimas. Pero el dolor era profundo, el malentendido había sembrado dudas. Te creo, Lidia. Pero, ¿puedes tú creerte a ti misma? ¿O volverás arrastrada por la culpa? Nos abrazamos bajo el agua, un clímax de emociones crudas, rabia por la familia, furia por la mentira de Itziar, ternura por el amor que sobrevivía. Pero ella se soltó suavemente. Necesito tiempo. No para perdonar, sino para sanar. Se fue y yo me quedé allí, el agua lavando mis pecados, sabiendo que el verdadero conflicto estaba en mí. Los días que siguieron al enfrentamiento en el puente fueron un purgatorio gris, como el Bilbao de invierno sin fiestas ni luces. Me mudé a un piso diminuto en Indautxu, amueblado con lo esencial, una cama individual que olía a soledad, una mesa para trabajar en freelance y fotos de Carla escondidas en un cajón, como reliquias de un altar profanado. El trabajo en el puerto se volvió remoto, no podía enfrentar las miradas de colegas que inevitablemente oían rumores. Bilbao es un pueblo grande, donde las lenguas se mueven más rápido que los tranvías. Mi familia cortó lazos, llamadas silenciadas, mensajes de espacio para reflexionar, que eran eufemismos para ostracismo. Mi padre envió una carta, escrita a mano en papel con membrete del club náutico: hija, el amor verdadero no destruye. Vuelve cuando estés lista para ser Echevarría de nuevo. Dolía como una herida abierta al viento del norte. Pero en esa soledad encontré profundidad. Caminaba por la ría al amanecer, viendo cómo el sol teñía de oro las aguas turbias, y reflexionaba sobre mi viaje. ¿Por qué había prometido? No solo por ellas, sino por mí, el miedo a ser la oveja negra en una manada vasca orgullosa, donde la identidad se teje con hilos de tradición euskera, pelotas vascas, procesiones de la Semana Santa. Carla me había mostrado un espejo, yo no era la mancha, sino la pincelada de color en un lienzo monótono. Empecé terapia en un centro LGTB de la ciudad, un espacio discreto en el barrio de Santuchu, donde mujeres como yo compartían historias de closets rotos y amores redescubiertos. La traición duele, Lidia, pero la tuya propia es la que más sangra, me dijo la terapeuta, una mujer mayor con acento de Tolosa. Carla, mientras tanto, brillaba desde lejos. Su exposición en el Azcuna abrió con éxito, Mujeres del Bocho, voces silenciadas. Incluyó mi foto, no rasgada, sino enmarcada en el centro, yo en la ría, ojos al horizonte simbolizando la lucha interna. Fui en la inauguración, vestida con un traje sencillo de lana gris, el corazón latiendo como un tambor de Astenagusía. La sala bullía de artistas, activistas y curiosos bilbaínos, con copas de chacoli y murmullos de admiración. Ella estaba allí, radiante en un vestido negro ceñido, explicando su visión: estas mujeres no se esconden, iluminan. Nuestros ojos se cruzaron y el tiempo se detuvo. Después del brindis se acercó su perfume de jazmín envolviéndome como un abrazo. Lo vi todo, Carla. Es hermoso. Y duele porque me veo en él. Ella tomó mi mano, no con rabia sino con curiosidad. Vine por nosotras, Lidia. Pero el malentendido. Itziar se disculpó conmigo ayer. Dijo que actuó por miedo, no por maldad. Tu familia no es monolito, tu madre llora en secreto. Hablamos en un rincón, bajo las luces LED que parpadeaban como estrellas artificiales. Le conté de la terapia, de cómo había rasgado no solo el cheque, sino las cadenas mentales. Elegí la verdad. Y te elijo a ti, si aún hay espacio. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero sonrió, esa sonrisa andaluza que calienta como el sol de Andalucía. Hay espacio, amor. Pero empecemos despacio. Como un paseo por Archanda, paso a paso. El reencuentro fue gradual, humano, sin fuegos artificiales pero con brasas duraderas. Paseamos por Gecho, recogiendo conchas en la playa mientras el Cantábrico rugía su aprobación. Compartimos cenas en bares de pinchos, riendo de anécdotas tontas como la vez que intenté cocinar paella y quemé el arroz.
Mi familia lentamente se resquebrajó. Anne, la pequeña, me escribió primero: hermana, te echo de menos. ¿Podemos hablar? La cena de reconciliación fue tensa, en un restaurante neutral del centro, mi madre con los ojos bajos, mi padre murmurando sobre tiempos que cambian. No fue perdón total. Itziar se disculpó formalmente. Maite guardó silencio, pero fue un puente frágil como el de la Salve, pero tendido. La sorpresa del cao trao residual llegó en Navidad. Carla y yo habíamos planeado una cena íntima, solo nosotras, con luces en el balcón y villancicos vascos en vinilo. Pero a medianoche sonó el timbre. Era mi familia entera, con roscón y cava, mi padre sosteniendo una bandera del arco iris improvisada con una sábana teñida. No todo se rompe, Lidia. Aprendimos a nuestra manera. Mi madre abrazó a Carla, torpe pero sincera: bienvenida, hija. No fue perfecto, hubo silencios incómodos, preguntas veladas, pero fue humanitario, el reconocimiento de que el amor, en Bilbao o en cualquier parte, trasciende promesas rotas. Hoy, un año después, caminamos de la mano por el casco viejo sin miedos. Carla expone en Madrid, pero vuelve siempre, yo diseño puentes reales y metafóricos. La promesa se disolvió como niebla al sol, dejando espacio para la verdad. Porque en el fondo ser la única no es maldición, sino privilegio, la que abre el camino para las que vendrán. Y en los ojos de Carla veo el futuro, no un closet, sino una casa abierta con vistas al Nervión eterno.